Vamos a comenzar un tema que es el de las valoraciones ácido-base. Este tema nos va a llevar varias clases, entonces comienzo ahora con la introducción. Entonces, como lo vieron en los videos, pues este es el equipo que se utiliza en las valoraciones más comúnmente en el laboratorio, en las valoraciones ácido-base. Entonces, vamos a conocer un poco más de su fundamento. Entonces, primero, de manera general, vamos a ver que los métodos de valoración se basan en la determinación de la cantidad de reactivo de una concentración conocida que se necesita para reaccionar completamente con el analito. El analito pues sería un reactivo en una concentración que queremos conocer. Todas estas, por lo tanto, para que puedan llevarse a cabo se basan en relaciones estequiométricas. Quiero decir con esto que necesitamos conocer la reacción que se genera entre el reactivo de concentración conocida y el analito. Entonces tienen que basarse todos en reacciones ampliamente conocidas. Por ejemplo, la determinación de cloruros en el agua se realiza utilizando una disolución de plata, de ion plata, que forma un precipitado de cloruro de plata. Entonces, esto lo hacen, por ejemplo, como medida de control de calidad del agua para consumo humano o de distintos tipos de agua. Entonces, el ion cloruro que está disuelto en el agua se determina agregando una disolución de nitrato de plata. Del nitrato de plata, este ion plata es el que va a reaccionar con el cloro y con el cloruro, perdón, este va a formar cloruro de plata, que es un producto insoluble en agua. Por lo tanto, este se va a precipitar, como veo en esta imagen, como un precipitado blanco, se va a precipitar al fondo, en este caso del tubo. Entonces, si yo aíslo este precipitado, lo filtro, lo seco y lo peso, puedo determinar por medio de una relación estequiométrica la cantidad de cloruros presentes en la muestra de agua. Entonces, ¿por qué? La cantidad de cloro de plata formado va a ser proporcional a la cantidad de cloruros presentes en el agua, ya que cada mol de cloruro va a generar un mol de cloruro de plata. Entonces, esta es una manera de determinar la cantidad de cloruros en el agua y es solo un ejemplo de los distintos tipos de métodos de valoración. Entonces, hay varios tipos de valoraciones, estos son los principales. Las valoraciones volumétricas, como su nombre lo dice, miden un volumen gastado de un reactivo de concentración conocida. Entonces, esto nos ayuda a determinar estequiométricamente la cantidad del analito. También existen las valoraciones gravimétricas en las que se mide la masa, como el ejemplo que les acabo de explicar del cloruro de plata, en el que pesaríamos ya sea el reactivo o en este caso, el ejemplo que les di sería el producto. Hay otro tipo de valoraciones en las que se mide el potencial eléctrico o la corriente eléctrica, pero estos pues requieren de equipo especializado. Entonces, también estas valoraciones volumétricas en las que, como les menciono, se mide el volumen gastado del titulante o del reactivo de concentración conocida, se dividen en distintos tipos, según el tipo de reacción en el que estén basados. Por ejemplo, las valoraciones ácido-base están basadas, claro, en una reacción ácido-base. Por ejemplo, en el laboratorio hacemos una práctica de determinación de concentración de ácido acético en vinagre. Entonces, el vinagre es básicamente, está constituido por agua y ácido acético. Entonces, como una manera de control de calidad podría decirse, se determina si esta concentración es la que dice ser en el envase. Entonces, se hace reaccionar el ácido acético del vinagre con una disolución de concentración conocida de hidróxido de sodio. Esto pues genera una reacción que puede
monitorearse de manera visual, que vamos a ver más adelante. Entonces, va a ser proporcional la cantidad de hidróxido de sodio que se gaste, va a ser proporcional a la cantidad de ácido acético disuelta en el vinagre. Otro tipo de valoraciones volumétricas es una valoración redox. Estas pues están basadas en reacciones óxido-reducción. Por ejemplo, también en el laboratorio hemos realizado una práctica de determinación de hierro en suplementos vitamínicos. Entonces hacemos reaccionar este hierro 2+ o ion ferroso con una disolución de permanganatos. En condiciones ácidas este hierro se oxida, mientras que el permanganato se reduce, el ion manganeso. Entonces podemos monitorear por medio de cambios de color este cambio, estas oxidaciones y reducciones, y por medio de las relaciones estequiométricas determinar la concentración de hierro en una tableta. Otro tipo de valoraciones volumétricas son las complejométricas. Estas están basadas en una reacción que forma un complejo. Por ejemplo, hacemos también en el laboratorio la determinación de calcio en el agua. Ustedes saben que el agua pues tiene iones calcio comúnmente disueltos. También se monitorea esta reacción por medio de un cambio de color que esperemos realizar en el laboratorio o ver al menos de manera visual. Entonces, se utiliza un reactivo que se llama EDTA, el cual atrapa el calcio y bueno, por ahí agregamos algún agente que nos facilita ver cuando se gastó todo el calcio del agua y que se manifiesta por medio de un cambio de color. Entonces, igualmente la concentración de calcio se determina a través de relaciones estequiométricas. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos. Entonces, en una valoración volumétrica, una disolución que contiene una concentración desconocida de ácido o base es el analito. Este se hace reaccionar con una disolución de base o ácido de concentración conocida, que es el titulante o una disolución estándar también, como también se conoce. Entonces puede ser que yo valore un ácido con una base o al revés, una base utilizando un ácido. Ahorita vamos a ver más claramente todo esto. Entonces, de manera visual, lo que hacemos en una valoración volumétrica es esto. Ponemos nuestro soporte, nuestra bureta en el que colocamos el titulante. El analito lo podemos colocar en un matraz. El analito pues contiene la disolución de concentración desconocida. Aquí tenemos la solución estándar o el titulante, aunque también puede ser al revés. El analito puede estar en la bureta y el titulante en el matraz, aunque esto es el ejemplo más clásico. Entonces tenemos que conocer la reacción que ocurre entre el titulante y el analito para, por medio de estequiometría, conocer la cantidad o la concentración del analito o de la sustancia de concentración desconocida. Entonces, ¿cómo determinamos cuando el analito, la concentración del analito es igual a la concentración de la disolución estándar? Este punto se denomina un punto de equivalencia, es decir, un punto en el que las concentraciones del analito y el titulante se igualan. Por ejemplo, en esta reacción, si consideramos que está balanceada, que un mol de A reacciona con un mol de B para formar un mol de AB, entonces el punto de equivalencia será aquel en que los moles de A sean los mismos que los moles de B. Esto, aclaro, es en el caso de esta reacción. Por otro lado,
otro concepto es el punto final de la titulación. Entonces, este punto de equivalencia es muy difícil determinarlo visualmente, ya que ocurre una fracción de tiempo que no es posible siempre determinarla visualmente. Entonces, lo que determinamos en el laboratorio es el punto final de la titulación, que es un cambio ligeramente después, es un momento ligeramente después de que ocurrió el punto de equivalencia. Este punto final de la titulación se determina con un indicador. Un indicador es una sustancia que cambia de color al llegar al punto de equivalencia. Entonces, vamos a ver cómo funciona este indicador más adelante. Entonces, las valoraciones ácido-base van a hacer uso de reacciones de neutralización, es decir, en las que reacciona un ácido con una base para generar una sal y agua. El indicador, en el caso de las reacciones ácido-base, va a ser un ácido o una base débil, que en su forma no disociada difiere en color de su base o ácido conjugado. Entonces se aprecia más fácil con la siguiente imagen. Entonces, yo tengo un indicador que represento aquí como HIN. En condiciones en las que este indicador está protonado, puede ser de un color, en este caso amarillo. Cuando se le agrega una base y este indicador pierde su protón, entonces cambia de color. Entonces, aquí cuando pierde el protón el indicador, se va a tornar de color rojo, en este caso. Hay distintos indicadores que cambian de color en distintos rangos de pH. Por ejemplo, el rojo Congo, su forma ácida o protonada va a ser de color azul. Una vez que pierde el protón, entonces va a cambiar a un color rojo. Otro ejemplo muy común, tenemos la fenolftaleína. La fenolftaleína en medio ácido lo vamos a encontrar incoloro. Va a estar transparente la solución a la que le agreguemos este indicador. Pero cuando vamos agregando una base, entonces el indicador cambia a su forma básica, pierde su protón, entonces lo vamos a ver como una disolución de color rosa. Entonces, cada uno